Dios te bendiga y bienvenido una vez más al estudio del discipulado. Esa parte doctrinal que estamos estudiando para tu crecimiento espiritual. Estamos estudiando el tema la palabra de Dios y esta sería la segunda parte de este estudio. Te voy a dejar en la descripción de este video mi número de WhatsApp para que me puedas solicitar a través de este número el bosquejo. Sí, este estudio tiene un bosquejo precioso para que lo puedas recibir, llenarlo en pantalla, puedes imprimirlo, puedes irlo llenando mientras estamos estudiando. Por el momento, entonces, empecemos orando. Amado Padre, mi Dios, gracias te damos por este hermoso día, porque nos da la oportunidad de empezar de nuevo, porque a pesar de las pruebas que tenemos, tú eres Dios y en ti nos podemos regocijar. Perdónanos las ofensas que te hemos cometido y a nuestro prójimo. Y ahora danos la sabiduría para poder ser oidores y hacedores del mensaje que nos traes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pido. Amén. Muy bien, muy bien. Estamos estudiando la palabra de Dios. Terminamos el último estudio comparando la Biblia con un alimento espiritual, un alimento perfecto. La palabra de Dios nos mantiene bien nutridos, nos mantiene fuertes, preparados para agradar a Dios. Ahora voy a hacer esta pregunta porque quiero que sepan que es uno de las metodologías principales de Satanás para atacar a la humanidad. Y la pregunta ¿es la Biblia completamente confiable? Vamos a hablar de Pedro. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1:19, es un muy buen ejemplo acerca de lo que estoy diciendo. Segunda de Pedro 1:19, sí, tenga su Biblia Reina Valera de 1960 a mano, dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. Cuando estamos estudiando acerca de la palabra de Dios, vamos a ver que la Biblia se refiere a sí misma en diferentes pasajes con nombres diferentes. Por ejemplo, aquí se refiere a ella misma como la palabra profética. En otro momento la ley, en otro momento sus mandamientos, los preceptos, etc. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hacemos bien en confiar principalmente en la palabra de Dios. Este punto es bastante crítico. Debemos entender que hay muchas personas e incluso religiones, denominaciones, iglesias, que hacen un énfasis tan grande en las emociones que puede causar un error a la hora de conocer la voluntad de Dios. Y de verdad, ¿en qué estamos descansando nuestra fe? Todas las experiencias deben ser juzgadas, deben ser basadas en la norma infalible que es de la palabra de Dios. Y cuando dije que Pedro es un muy buen ejemplo, lo digo porque Pedro estuvo en el ministerio con Jesús, estuvo presente en diferentes momentos donde ocurrieron milagros en la vida de los apóstoles. Sin embargo, él que en Mateo 17, vamos a Mateo 17 para complementar lo que estamos leyendo, en Mateo 17, él escuchó la voz de Dios cuando habló con Dios. Y cualquiera pudiera decir, wow, pero yo estuve ahí.
Tal vez a ti te contaron, pero no, yo estuve ahí, yo escuché cuando Dios le habló al Señor Jesucristo. Y se puede jactar de haber participado en un evento, en una situación muy emocional, muy emotiva y emocional. Sin embargo, Él es el mismo que está diciendo que la palabra de Dios es más confiable que cualquier experiencia. Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Imagínense esa escena, cómo se transfiguró nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías. De repente está Pedro con Jacobo y Juan y aparece Moisés y Elías. ¿Hablando con quién? Con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, esto es estupendo. ¿Para qué nos vamos a ir? Mejor vamos a hacernos un rancho. Vamos a quedarnos aquí, dice Pedro. Si él era bastante osado y bastante emotivo, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La voz de Dios, ahí estuvo Pedro, escuchó la voz de Dios. Y aún así, cuando él escribe, cuando el mismo apóstol Pedro, ya maduro en la fe, escribe la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 16, vamos a volver a segunda de Pedro. Y ahora vamos a leer algunos versículos más. Dice el versículo 16, que ya lo habíamos empezado con este pasaje, pero vamos a conocer el contexto. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Pedro, por supuesto, que vio con sus propios ojos la majestad de Dios, la transfiguración, escuchó la voz de Dios. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él está haciendo referencia a la experiencia que él vivió allá en Mateo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, él está diciendo: nosotros oímos la voz. Y aquí viene el versículo que ya habíamos leído. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día oscurezca, y el lucero de la mañana que salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que él está diciendo? A pesar de que él participó en esa experiencia de transfiguración de Jesús, a pesar de que él escuchó la voz audible de Dios, él está diciendo: confía en la Biblia, confía en la palabra de Dios. Esta sí es confiable. Ahora, lo que les decía acerca de muchas iglesias, denominaciones, etcétera, grupos religiosos, sí, yo he sido testigo de cómo personas se desvían del camino de Dios porque han empezado a escuchar voces, porque han empezado a soñar. Aún así, e incluso he visto cómo otras personas que han estado caminando con Dios dejan de caminar, dejan de congregarse, porque de repente han dejado de escuchar las voces, sin una certeza clara de que de verdad esas voces vienen de Dios. Gente que ellos relatan que han tenido experiencias que en nada es comparable con la Biblia, ni en nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Sencillamente han sido sus experiencias personales. Mucho cuidado en donde depositas tu fe. Hace un rato, en el estudio pasado, en la parte 1 de este estudio, si no lo has visto,
te pido que entres en la lista de reproducción del discipulado bíblico. Verás que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por ver una nube que tiene una forma de Cristo, por una cascada, por un árbol, por una estatua llorando, etcétera. No, la fe viene, la fe verdadera viene por el oír y por la palabra de Dios. Si has creído en otra cosa, has creído en vano. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, ¿qué dice? Vamos ahora a comparar 3 versículos más. Hebreos 11:3. Y el tema que estamos hablando es si la palabra de Dios es confiable, es completamente confiable. Hebreos 11:3. Yo les estaba comentando de que un tropiezo, una artimaña de Satanás siempre es hacer que el hombre dude de la palabra de Dios. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la palabra de Dios, entonces podemos ver que todas las cosas fueron hechas, definitivamente. Vamos a comparar este pasaje con Génesis 1:3. Y cuando decimos la palabra de Dios, estamos hablando de su indicación, de su mandato directo. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Observen lo que es el poder de su palabra. Dios nada más tuvo que decirlo para que se hiciera. Vamos a saltar ahora hasta el Salmos 33:6. Salmos 33:6. Dice así la palabra de Dios, dice así la Biblia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios. Todas las cosas que fueron hechas están hechas. Y hasta entonces podrá ver qué tan confiable, qué tan poderosa es la palabra de Dios. El último punto que vamos a ver por hoy. ¿Cómo puedo entender la Biblia? Muchos dicen, la Biblia es difícil de entender. Bueno, esto no es cierto. Y para ello, antes de tocar el tema y desarrollar el tema, te invito a que busques en este canal, después de suscribirte y de activar la campanita, por supuesto, busca en este canal la lista de reproducción que dice cómo estudiar la Biblia. Ahí vas a conocer todo lo necesario para entender la palabra de Dios. Vamos a Juan 14:26. Evangelio según San Juan 14:26. ¿Cómo puedo aprender la Biblia? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo te la va a enseñar. Esto no es por un tema de que tomas más vitaminas, tus papás te dan o te dieron fosfo B12 para que fueras más inteligente. No, esto es el Espíritu Santo, te la va a revelar. ¿Tienes el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. No la vas a entender si no tienes el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, solamente debes creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibirlo en tu corazón y así el Espíritu Santo estará en ti. Bien.
El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Juan 16, 13 al 15. Puedes corroborarlo. A través de él vas a conocer toda la voluntad de Dios. Dios quizás use otros instrumentos para ayudarte en la enseñanza. Por ejemplo, los mensajes bíblicos, este estudio que estás tomando en este momento, audios, libros, tus maestros de escuela dominical, diversos predicadores. Pero finalmente, aunque estés recibiendo la palabra de Dios, quien te da el entendimiento de la Biblia es el Espíritu Santo. Y además, la Biblia se aprende comparando la Biblia con la Biblia. Eso también lo vas a estudiar en el curso Cómo estudiar la Biblia. Ahora, dependiendo también del Espíritu Santo, dependiendo de Dios, Dios te va a ir revelando las cosas que tú deberás ir conociendo. 1 Corintios 2, 9 al 16 nos enseña que el hombre natural, el hombre que no tiene a Jesús, no puede percibir las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu. Necesitas nacer de nuevo, nacer espiritualmente para conocer las cosas del Espíritu. Bien, antes de terminar, un pequeño resumen de la Biblia. La Biblia tiene un total de 66 libros, escrita por más de 40 autores, en un periodo aproximado de 2000 años, totalmente correcta en todos sus eventos históricos y muy precisa en cada una de sus profecías. No hay ninguna contradicción. Concuerda perfectamente toda como si fuera escrita por un solo hombre. Por supuesto, es la palabra de Dios. El versículo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 18:8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Las dos palabras en el centro de este versículo son Jehová que y Jehová. Esa palabra, Jehová es el Señor, es el centro de la Biblia. Jehová el Señor. Hay algunas citas muy conocidas por algunas personas que han expresado su sentir acerca de la Biblia. Te las voy a mencionar. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos una unidad, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirle, alimento para sustentarle, consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la escritura del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, el cielo abierto, las puertas del infierno reveladas. Cristo es el gran objeto, nuestro bien está diseñado y la gloria de Dios es el final. Debería llenar la memoria, regir el corazón y guiar los pies. Léalo despacio, frecuentemente y con mucha oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se nos ha dado en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la responsabilidad más alta, galardonada la labor más grande y condena al que se burla y cambia su contenido santo. ¿Qué te parecen este sentir revelado, estas citas de muchos hombres que han colaborado para la edificación del pueblo de Dios
durante muchos años. Muy bien, vamos a terminar hasta aquí en este estudio del discipulado de hoy. Espero que te haya sido de mucho provecho. Si hay algo que lo pasamos muy rápido, te invito a que lo vuelvas a escuchar y me escribas a la dirección de WhatsApp para que te envíe el bosquejo y así puedas, no solamente de este estudio que es el 7, sino desde el 1, puedas ir siguiendo uno a uno los estudios teniendo tu bosquejo a mano. Dios te bendiga y vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias porque eres Dios bueno, porque eres un Padre responsable, un buen Padre, y nos ha dejado tu palabra para seguirte conforme a tu voluntad. No permitas que nos desviemos de ella ni a izquierda ni a derecha. Y pon en el corazón de todos los que han participado en esta clase de hoy, seguirte conforme a tu voluntad. Mi Dios, gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, nos vemos entonces en el próximo estudio. Dios te siga bendiciendo.